Ya son las 4:04 de la tarde, martes 2 de mayo. Yo soy Alex Sánchez. Qué bueno que nos acompañan el día de hoy después de unas vacaciones y un fin de semana largo, que además estuvo increíble por caer en fin de semana y además tener quincena. El día de hoy tengo un programa extraordinario para todos ustedes, así que les voy a invitar a que nos acompañen durante las próximas 2 horas. Tengo enfermedad celíaca, intolerancia al gluten y alternativas hoy aquí en Saludablemente. Este programa es un respiro. Ha llegado el momento de equilibrar tu vida saludablemente. Transforma cada momento en bienestar de una manera natural y alternativa. Saludablemente. Con Alejandro Sánchez. Ya con 5, pues como escuchaban en el avance del día de hoy, tenemos un programa interesante: enfermedad celíaca, toda la intolerancia al gluten, alergia. Vamos a conocer todas las posibles diferencias y también las alternativas de esta enfermedad, que cada vez pues la gente está más preparada para detectarla. Quizás ustedes en este momento, si nos escuchan en vivo o a través de cualquier vía de comunicación, pueden tener algún síntoma de esta enfermedad, que no es silenciosa, obviamente tiene diferentes tipos de síntomas durante la vida, y en mi punto de vista personal creo que es difícilmente detectable, pues por la falta de cultura que tenemos en cuanto a la alergia o la intolerancia al gluten. Y bueno, el día de hoy tenemos expertos en cabina, hoy tenemos una mesa de especialistas que vamos a compartir juntos, pues llegar a una conclusión sana de cuál es la mejor alternativa, cuál es toda la sintomatología de la enfermedad. Y bueno, quizás en casa pueden tener a alguien o alguien cercano que padece esta enfermedad. Hoy está con nosotros Sin González, trofóloga y experta en alimentación, colaboradora. ¿Dónde tengo la cámara? Por acá, ¿vale? Acá. Yo ando buscando cámara. Sin, ¿cómo estás? Muy bien, Alex, buenas tardes. ¿Tú cómo estás? Pues muy bien, por ahí nos dejaste plantados. Ah, ya ni me digas que agendé mal la vez pasada, entonces yo iba a venir al día siguiente. Oye, entonces, ¿cómo bueno. entro, va? ¿Cómo la presento? No importa, aquí ya estamos en confianza, entonces te qué bueno que me volviste a invitar, porque dije, no, después de esto, ya olvídate de ir al radio. Te extrañamos muchísimo, ya quería que estuvieras por acá y por eso escogimos este tema de hecho surgió justamente de un tema que tuvimos de harinas alternativas. Okay. Y necesitamos el punto de vista de una experta y especialista como tú, que no solamente eres experta en nutrición, o sea, eres experta en la combinación de alimentos con esta ciencia tan maravillosa que es la trofología. Gracias, Alex. Sí, qué bueno que andas por acá. Sí, gracias. Señor Eduardo Cabrera también es nuestro segundo invitado el día de hoy, que nos acompaña estas 2 horas. Él tiene una compañía, Artesano Pan, especialista en alternativas, harinas, y ¿cuentas con la certificación? Sí, en una parte de la panadería, algunos productos están certificados por lo que es Celíacos de México, en lo que es gluten free. Gluten free. Lalo, quiero saber si eres la única persona que tienes esa certificación en Guadalajara o son compañías o colegas tuyos quien la tienen. Somos productores, digamos, locales, somos pocos, ¿no? Aquí Oscar me puede apoyar ahorita. ¿Tú eres uno de los pioneros? Somos uno de los primeros, de hecho fui el segundo. El segundo en Guadalajara. ¿Quién fue el primero? Con harinas y productos gluten free. Sí. Ok, pues él es Eduardo Cabrera, especialista en este tema, que también experto en temas de nutrición y harinas alternativas. Y el señor Oscar Hernández. ¿Cómo está, Oscar? Buena tarde. Bien, aquí a sus órdenes. Dígame exactamente, ¿representa Celíacos de México? Nosotros somos Celíacos de México, una asociación creada pues ya legalmente hace 3 años. 4 años ya cumplimos en este junio. Claro, con una trayectoria ya desde hace 10 años, 11 años, claro. Sí, pero ya legalmente constituidos tenemos 4 años. Porque además la gente tiene que conocer, o sea, debe de saber que ya es una asociación civil. Así es, así es. Como asociación civil se fundamentan para generar información y prevención de cultura con gente que tiene este padecimiento. Sí, mira, hacer la diferencia entre lo que es la asociación virtual que existía antes y la asociación legalmente constituida, no hay una gran diferencia en función de lo que nosotros hacemos, que es tratar de orientar a la gente, ayudarla, inducirla, informarla en todo lo que es la enfermedad celíaca.
Sabemos, y como lo comentabas hace rato, es muy difícil diagnosticar la enfermedad, pero lo más difícil es que no hay información, los mismos médicos no conocen lo que es la enfermedad celíaca, y si hablamos de gobierno, autoridades, diputados, legisladores, todos los que son legisladores, no tienen mayor conocimiento de lo que es la enfermedad celíaca y no le quieren entrar al tema, ¿no? Qué extraordinaria labor, Oscar. Digo, yo no sé si se puede perder la vida, lo platicábamos hace algunas semanas en Harinas Alternativas, pero supongo que quien padece esta enfermedad debe de ser muy complicado los hábitos de vida por la falta de cultura que tenemos en nuestro país. Además, me encanta que esté por acá, Oscar, no solamente como especialista en el tema de asociación civil y prevención, sino usted es celíaco. Así es. O sea, usted vive la enfermedad. Yo soy celíaco diagnosticado hace más de 40 años. Oiga, ¿y hace Pero 40 años cómo le hizo? No, pues por eso te iba a hacer la aclaración. Hace 11 años yo soy diagnosticado celíaco refractario, porque todo lo que hay detrás, o sea, aquellos 30 años, fue desconocimiento total sobre lo que era la enfermedad celíaca, lo que era la alimentación sin gluten. Claro. Entonces, pues yo comía muchas cosas que realmente no sabía que contenían gluten. Entonces, de 2006 para acá, es cuando intensificamos toda la labor de investigación, y es cuando yo me doy cuenta de que me estoy comiendo muchas cosas que en la realidad tienen gluten, que no sabemos, que no se dicen las etiquetas, y que a lo mejor nos ayuda mucho ahorita aquí la trofóloga, porque la realidad de la industria es esa, ¿sí? No sabe, la gente puede agarrar un producto y ni siquiera tiene idea de que eso puede tener gluten. ¿Alguno de ustedes tres que nos acompañan en cabina saben si hay una norma oficial que obliga a las empresas o a la industria de alimentos que encontramos en el supermercado a saber si los productos tienen gluten? Sí, la NOM 056 lo establece, pero es una norma que está totalmente ya fuera de dimensión. Trae, por ejemplo, un nivel de partículas por millón permitidas, que son cerca de 500,000 partículas por millón, de 500 partículas por millón, cuando lo que un celíaco puede tolerar durante un día son 20 partículas por millón. Entonces está totalmente fuera, y es algo en lo que estamos tratando nosotros de buscar, de luchar a través de estar instando a los legisladores, proponiéndoles algunas iniciativas de ley para tratar de modificar la ley de salud, que es donde debe de empezar, y esta norma, que te digo, está totalmente fuera de dimensión, ¿no? Claro. Oscar, ¿tiene una estadística mundial, o por lo menos en México, de cuántos celíacos hay por habitantes, por lo menos en este país? A nivel mundial es el 1% de la población. Pero el último protocolo que se hizo en México, por parte de los principales investigadores que encabeza el doctor Remestroche, ¿sí? Tenemos el 0.70% de la población en México es celíaca. O sea, menos del 1%. Menos del 1%. Menos del 1%. Menos de la media. ¿Diagnosticados, Oscar? No, diagnosticados el 10% es mucho. ¿Usted cuánto? ¿Somos 120 millones de mexicanos? Estamos hablando de alrededor de 800,000 mexicanos que pueden ser celíacos. Que pueden ser celíacos. El diagnóstico debe ser muy complicado. Si ahora me parece que es una enfermedad que está en pañales, no me quiero imaginar hace 40 años lo terrible que fue, o que debió de haber sido conseguir alimentos sin gluten, que ahora ya hay un poquito más de cultura, pero también, por ejemplo, en el supermercado me encuentro con productos carísimos, todo lo que no tiene gluten, y no siempre es de buena calidad. Por ahí la otra vez nos comentaba Lalo que hay alimentos que no tienen gluten, pero que están hechos a base de féculas. Así es. Entonces, por ejemplo, ahí en el aspecto de alimentación, la fécula no tiene absolutamente nada. No, bueno, y además, o sea, también, o sea, igual que como Oscar menciona, o sea, la cuestión de la norma y la cuestión de la etiqueta y la cuestión de lo que está permitido es totalmente ambiguo, ¿no? Es como los colorantes y como los químicos añadidos a los alimentos, ¿no? O sea, bueno, no es veneno, depende de la dosis. Pues no, a ver, o sea, estamos hablando de gente con alergia, con intolerancias. Entonces, exacto. Y la otra cuestión que también, se dificulta mucho es que hay alimentos que de por sí son gluten free y los etiquetan como gluten free, ¿no? Okay. Por ejemplo, un embutido o un helado, o sea, que te diga gluten free, pues bueno, gracias, o sea, eso siempre ha sido gluten free, ¿no? Entonces, bueno, no hay una tendencia, algunos, pero no, o sea, pero no de por sí, ¿no? O sea, hay fabricantes que sí le añaden algunas harinas o resinas o así, pero si hay productos que de por sí serían gluten free, entonces a la hora de la etiqueta, de la mercadotecnia, nos vamos a satanizar, ¿no? Todo lo que es la parte del gluten, y entonces ahí creamos confusión en todo el mundo, o sea, no nada más en la gente que es intolerante al gluten o celíaca, sino en los que no lo somos, ¿no? Claro, pero también a veces, bueno, hablo de la parte como productor de, que, por ejemplo, tú me dices, oye, tienes aquí unos frasquitos que dice que es linaza libre de gluten certificada, ¿no? Entonces la linaza, por ende, no tiene gluten, ¿no? Exactamente. Sí, aquí el detalle es que debe de haber una trazabilidad, porque los productos que contienen gluten a nivel mundial es trigo, centeno, cebada y avena,
y esos son los más consumidos. Entonces esos tienen una mayor presencia en todos los almacenes a donde vayas, las tiendas a donde vayas, las logísticas de transportación. Entonces el detalle ahí es que en esas logísticas de transportación o de almacenamiento puede haber una contaminación del producto, aunque estén en empaques totalmente diferentes. Normalmente se usan los costales. Claro, para evitar la contaminación, cruzada, ¿no? Por eso lo llega a encarecer por la logística, la trazabilidad que debe haber atrás. Vamos por la primera pausa y entramos de lleno exactamente con la intolerancia. Yo no sé si es lo mismo intolerancia o alergia, para que nos ahorita como expertos nos compartan exactamente la diferencia entre ambas. Tengo vías de comunicación para que se pongan en contacto: 31 22 11 90, 36 47 18 83. Y regresamos con más acá a Saludable. 4:18 de la tarde, si apenas están en la sintonía de la frecuencia de Radio Mujer. El día de hoy tenemos 3 especialistas en cabina que nos van a compartir el tema de celiaquía, intolerancia, alergia al gluten, cada quien con su punto de vista, nutriendo pues esta enfermedad que es poco diagnosticada. Creo que hay muy pocos especialistas en México que pueden dar una detección oportuna, y aun cuando creo que hay una detección, lo complicado que debe ser para alguien que vive esta enfermedad, ir al supermercado o tratar de encontrar alimentos que no generen este daño a la salud. Oscar, qué increíble que tenga su punto de vista aquí para que nos pueda platicar como celíaco diagnosticado, cuál es el viacrucis que pasa una persona para ser detectada, y cuando se tiene la detección, cuáles son las vías correctas y alternativas para una buena salud. Me comparte que hace 40 años fue que le detectaron la enfermedad celíaca. ¿Nos puede dar un panorama amplio de cómo se vive la enfermedad antes de tener el diagnóstico del médico o del nutriólogo? Hace rato hablabas de estadísticas. Para darte un marco de referencia, un paciente que para ser diagnosticado como enfermo celíaco pasa un promedio de 10 años y pasa un promedio de 9 a 10 médicos para poder ser diagnosticado. ¿Por qué la dificultad? Porque la enfermedad celíaca se puede confundir con muchas otras enfermedades gastrointestinales. Puede ser un síndrome de intestino irritable, puede ser una colitis nerviosa, pueden ser muchas enfermedades que se parecen. Puede ser una colitis microscópica, que es más difícil de detectar, ¿sí? Y los síntomas son similares. Okay. Entonces, hay que empezar. Si quieres descartar enfermedad celíaca, pues hay que empezar descartando la enfermedad celíaca a través de una que les llaman pruebas serológicas, que no es más que una prueba de sangre, y son 2 fundamentales, que son las que se han detectado ya a últimas fechas, que son las más exactas, que es el antitransglutaminasa, que es la fundamental, ¿sí? Que es un anticuerpo, y el antiendomicio. O sea que ya en laboratorio es detectable la enfermedad. Te da una posibilidad de ser celíaco. Okay. ¿Sí? Si tú tienes los 2 positivos, el antiendomicio y el antitransglutaminasa, seguramente eres celíaco. Ok, ¿la prescripción para estos exámenes solamente la da un médico gastroenterólogo especialista o un médico general? Te la puede dar cualquier médico. Claro, incluso tú puedes ir al laboratorio y solicitarla y después llevársela al médico de acuerdo al resultado que tienes. ¿Nos puede repetir de nuevo los 2 exámenes? Es antitransglutaminasa tisular, que puede ser IgG e IgA. Okay. ¿Sí? Y el antiendomicio o antiendomiciales, igual IgG e IgA. Okay. ¿Sí? Y si estas son positivas, te digo las 2, no hay pierde, eres celíaco. Pero si una es positiva y otra es negativa, entonces ahí hay una duda. Generalmente se recomienda hacer primero el antitransglutaminasa. Si sale positivo, entonces se tiene que confirmar con el antiendomicio. Okay. Y si se confirma, entonces te digo, no hay duda, ahí es casi seguro que es celíaco. Pero si hay uno positivo y otro negativo, entonces hay que ir a lo que llaman la prueba de oro todos los gastroenterólogos, que es una endoscopía. Okay. Para tomar pruebas, biopsia del intestino delgado, de la parte baja del intestino delgado, y esas se mandan a patología, y entonces se determina la atrofia que puede tener el intestino. Y de acuerdo con esa atrofia, entonces sí se puede determinar que esta persona es o no es celíaca, y de ahí se derivan ya una serie de pruebas que son ya más específicas, pero estas 3 pruebas son las fundamentales. Desde el punto de vista clínico, ¿y qué es lo que físicamente siente un paciente con esta enfermedad? Con muchas, por eso creo que también es muy difícil. Lo más común antes era la diarrea. Una persona que presentaba diarrea por más de 2 semanas seguramente iba enfocada a ser celíaco. Pero ahora ya se ha visto que no es la diarrea lo determinante. Puedes tener una anemia, por ejemplo,
y la anemia puede ser síntoma de una enfermedad celíaca. Puedes tener una dolores de cabeza muy intensos constantemente y puede ser consecuencia de una enfermedad celíaca. Una persona con diabetes tipo 1 puede ser celíaca. Una persona con intolerancia a la lactosa puede ser celíaca. Entonces, hay muchos síntomas que pueden ser. Una manifestación muy común es que el abdomen se infla. Entonces la persona está constantemente con el estómago inflamado y no sabe, come cualquier cosa y no sabe por qué se le inflama el estómago. Puede ser también consecuencia de enfermedad celíaca. Sin, desde el punto de vista anatómico, alguna vez me compartiste qué sucede. ¿Sabes exactamente lo que pasa en el intestino de un celíaco? Sí, lo que sucede, bueno, lo mencionaba Oscar, o sea, a la hora que hacen la endoscopía y ven la integridad de la pared intestinal, ahí lo que sucede es que justo no está íntegra la pared. Entonces, ¿qué pasa? Esa molécula de gluten que no es digerida, ¿sí? Porque le faltan todos los nutrientes al trigo, pasa a través de la pared intestinal. Entonces, si nosotros regeneramos esa pared intestinal, bueno, pues ahí acortamos un poco ya el camino, ¿no? De los síntomas y de las manifestaciones. Exacto, o sea, el intestino se vuelve permeable, haz de cuenta que es como una pared y se le van abriendo agujeros, ¿no? ¿Por qué? Porque no se regenera al 100%. No sé si es la palabra correcta, pero podría ser como una fibrosis intestinal. No, una fibrosis es un pedazo de tejido que está endurecido, que se endurece. Es un agujero, tal cual es Porosidad. Un agujero. Es un agujero. Ajá. ¿Intestino delgado o intestino grueso o intervienen los dos? Intestino delgado. Donde se absorben los nutrientes. Donde se absorben los nutrientes. ¿Tiene que ver algo en la vellosidad? Sí, claro. Que es lo que está explicando. O sea, el gluten, lo que provoca en un enfermo celíaco es precisamente, como es una enfermedad autoinmune. Entonces, el mismo organismo, cuando ingresa el gluten al intestino, lo ataca como un cuerpo extraño. Así es. Como no hay que atacar lo que está atacando la flora intestinal. Es como si los anticuerpos estuvieran comiendo la flora intestinal. Lo que sucede es la van desgastando. Ajá, ahí haz de cuenta, cuando no tenemos una flora intestinal saludable, ¿sí? Okay. O sea, o completamente íntegra también, sucede esto, ¿no? Haz de cuenta, la pared del intestino se va abriendo. Entonces, ¿qué sucede? Absorbemos, o sea, lo que se ha digerido, pero la molécula de gluten está completa. Entonces es una macromolécula, o sea, el gluten sin digerir es una macromolécula. ¿Qué sucede? Está el agujero, pasa al torrente sanguíneo y entonces ahí es donde se desata la respuesta inmunitaria, ¿sí? Porque el cuerpo no lo reconoce como una parte de un alimento, lo detecta como un cuerpo extraño. Escuché que es una enfermedad autoinmune. Sí. ¿Como lupus? Sí, o sea, el sistema inmunitario se vuelve en contra de lo que tienes en contra de un agente extraño que no reconoce como natural. Así es. Para que podamos entender qué es el gluten, ¿podrían darnos cada uno como una visión general de cómo podemos entender? Digo, porque yo sé que el gluten lo contiene el trigo y algunos otros cereales, pero no sé exactamente dónde está el gluten. El gluten es un conglomerado de proteínas. O sea, yo nunca me aprendo las dos partes de las proteínas dentro del cereal, pero el gluten es una parte de las proteínas que contienen ese cereal y es la parte tóxica. Todos los cereales contienen gluten, que eso es algo que a mí me gusta aclarar mucho, porque la gente dice el arroz no tiene gluten, el maíz no tiene. No, sí tienen gluten. Los tóxicos para los celíacos y para la gente intolerante al gluten no son más que trigo, cebada y centeno. La avena le hace daño a un 5% de celíacos, por ejemplo, ¿no? Okay. Entonces, el gran problema de la avena es que se contamina en el proceso, que es lo que platicábamos hace rato fuera del aire. Se contamina en el proceso de elaboración o de producción o de empaque. Okay. Es donde más se contamina la avena. Pero realmente los tóxicos son trigo, cebada y centeno, ¿sí? Trigo, cebada y centeno. Son los que más fuerte, o sea, tienen la estructura del gluten mucho más fuerte. Es un conglomerado de aminoácidos. O sea, la molécula, básicamente glutamina y prolina. Es más densa. O sea, la glutamina y la prolina son los dos aminoácidos que conforman el gluten, que es la proteína del trigo. Okay. Esa proteína lo que hace o la función que tiene es que le da la estructura a la masa para el pan. Lo que forma la miga. O sea, por eso es que el trigo, a través de los siglos, ha sido utilizado para generar el pan en todo el mundo. Exacto. Porque el gluten le da esta consistencia homogénea a la masa y la textura. Básicamente en la industria alimentaria se usa por textura. Es lo que permite que el pan se pueda levar, ¿sí? O sea, la acción de la levadura es traer aire a la masa, ¿no? O sea, a la hora que se fermenta, el proceso de fermentación lo que hace es eso, o sea, infla, esponja. Entonces el gluten permite, imagínate que es como un domo, o sea, el gluten permite que ese aire quede atrapado y se forme la miga del pan. Un pan sin gluten es un pan como una piedra. Como los panes veganos.
O los Algunos. panes, o los panes de harinas alternativas. Algunos. Que tienen una. Yo he probado panes veganos que son igual de deliciosos, pero sí la consistencia es pastosa. Sí. Es como tierra comprimida, no tiene la textura de un pan esponjoso como podría ser de trigo o de harina refinada de trigo. Entonces el gluten es el conjunto de proteínas densas que se convierten tóxicas en 3 cereales, que es trigo, cebada y centeno, pero entendemos que todos los cereales tienen gluten. La única diferencia es que unos tienen moléculas densas y otras que no representan un peligro para la persona que es, ¿cuál es la palabra correcta? ¿Alérgico o intolerante? No, es que hay que hacer la diferencia. El intolerante al gluten o el celíaco, ¿sí? Es precisamente el que tiene esta parte de la enfermedad inmunitaria. O sea, que ya se, ¿sí? que ya se desata una reacción Así inmunitaria es. y entonces los síntomas son mucho más intensos y mucho más, o sea, perduran, pues. Pero, Aunque- el celíaco, ¿qué es? ¿Es intolerante o alérgico? No, es intolerante. Es intolerante. El alérgico, que como ella dice, incluso puede ser hasta más peligroso, porque quien es alérgico a la reacción del organismo, yo no sé cómo le llamen técnicamente a la alergia, pero la alergia lo que hace es te provoca una reacción ante un alimento que tu organismo no tolera en ese momento, pero te puede provocar un ataque que te puede cerrar hasta la garganta y matarte en ese momento. Que puede ser como en el caso de lo que las personas alérgicas a las picaduras de abeja, Así es. A las nueces, al maní, salmón. claro. O sea que sí pueden perder la vida de un broncoespasmo porque Sí, se cierran vías respiratorias. Ya entendí. Entonces la alergia es muy diferente a la intolerancia. Muy diferente. La intolerancia viene de la enfermedad de los celíacos. Así es. Y la alergia la puede desarrollar cualquiera. Exacto. Vamos por la siguiente pausa y seguimos platicando este tema. Tengo teléfonos 31 22 11 90 36 47 18 83. También recibo sus mensajes vía WhatsApp al 33 10 19 07 12. Hablamos el día de hoy de esta intolerancia al gluten, la enfermedad celíaca, con 3 especialistas en cabina para que sigan acompañándonos durante estas 2 horas hoy aquí en Saludablemente. Y 4 de la tarde, seguimos con este tema que está increíble, enfermedad celíaca, síntomas y 3 puntos de vista increíbles que tenemos hoy el día en cabina. Por acá me dejan mensaje: hola Alex, buenísimo el programa, saludos a los invitados. ¿Pudieran repetir la síntesis en el organismo, por favor? Un abrazo, Rocía Peña. La síntesis, no sé exactamente qué tipo de síntesis. ¿Qué será? ¿Lo que sucede, o sea, a nivel bioquímico? Ahorita lo explicamos. Ahorita lo antes de irnos explicamos. con el Sí, sí, especialista. sí, sí, sí. Oscar, estábamos hablando lo difícil que es la detección en este país y le preguntaba si es un nutriólogo, si es un médico general o un especialista gastroenterólogo el que hace el diagnóstico. ¿Quién lo hace en un hospital? No, el diagnóstico tiene que hacerlo un gastroenterólogo. Ya el seguimiento de la enfermedad generalmente lo hace un nutriólogo. O sea, ¿Sí? van de la mano. Sí, ¿por qué? Porque primero la detección, el diagnóstico luego cuesta mucho trabajo, después de superar toda la serie de pruebas que se hacen y llegar a realmente con pruebas de laboratorio e incluso con la endoscopía, ¿sí? Y tienes el diagnóstico, entonces hay que asumir una dieta sin gluten, que es el tema. La medicina, como le llaman en muchos otros países de un celíaco, es su dieta. O sea, no hay un medicamento para No. revertir el daño en las paredes del intestino. No. Todo se trata a través de la dieta. Así es, hay que quitar trigo, cebada y centeno de tu alimentación. De entrada. Así es. Esos 3 granos: trigo, cebada y centeno. Y luego alcalinizar. Pero- Si alcalinizamos, Y además, eso es bien importante. Si me decías, en tu punto de vista, que si alcalinizas el organismo, puedes regenerar las paredes del intestino. Claro. Y que el paciente celíaco pueda tener una mejor calidad de vida. así es. Y tomando un probiótico de muy, muy buena calidad para regenerar toda la flora intestinal. Así O sea, es. el grave daño es la flora intestinal, las paredes y vellosidades por donde se absorben los nutrientes O sea, en el tracto digestivo. Por Así eso es. ocurre el daño. O sea, el daño, la respuesta inmunitaria del cuerpo ocurre porque hay una permeabilidad en la pared y entonces este nutriente que no está totalmente digerido puede pasar al torrente sanguíneo. Y afecta toda la alimentación.
Como toda la Totalmente. alimentación. O sea, toda la nutrición. Ah, sí, claro. O sea, todo lo que pasa por un intestino delgado permeado. O sea, Bueno, hablando Sí, del no hay gluten, sí, absorción de ¿por qué? nutrientes. Pues porque, exacto. O sea, sí, aun cuando se coma de la mejor manera. Así es. Y con los alimentos Así más es, alcalinos. así es. No hay absorción de nutrientes. No. Los celíacos generalmente comemos mucho. Bueno, aparte recordemos que nos nutrimos no de lo que comemos, sino de lo que asimilamos. Mala Así es, asimilación, así es. hay mala de nutrición. hecho, no es lo que comemos, no somos lo que comemos, sino lo que Lo asimilamos. que Así es. asimilamos. Ni siquiera lo que digerimos, ¿no? Es lo que logramos asimilar. Así Y de es. que depende esto de una flora intestinal saludable. O Saludable. sea, ahí no hay vuelta de hoja. Entonces, no hay medicamento, todo se revierte a través de la dieta. Ahora, aunque un especialista gastroenterólogo es el que hace la detección, yo creo que debe de ser muy complicado. En su experiencia, ¿cree que México tiene gastroenterólogos formados para la detección oportuna? Hay contaditos con las manos, sí hay especialistas. Desgraciadamente los principales están en la Ciudad de México. Tenemos al principal investigador ahorita, por lo menos desde el punto de vista de nosotros, que es el doctor José Rey Mestroche, que está en Veracruz, ¿sí? Aquí en Jalisco tenemos 2 o 3 médicos dedicados también, que son parte de este equipo, porque todos ellos forman parte de la Asociación de Gastroenterología, ¿sí? Ok. Entonces ahí se conocen ellos y son los que puedes tratar aquí en Jalisco, en Guadalajara, en la zona metropolitana de Guadalajara. Sí los hay, ¿sí? Pero es muy difícil. No hay instituciones públicas, por ejemplo, por eso está subdiagnosticada la enfermedad. Te decíamos hace rato, del 1%, vamos a hablar del promedio mundial, del 1% que hay de celíacos, si el 9% está diagnosticado es mucho. Híjole. O sea, Y de yo- ese y- 1%. Yo, por ejemplo, he estado internado aquí en el Hospital Civil y el mismo médico, con el médico que platicas, que más o menos conoce de la enfermedad, te dice, es que no podemos llegar al diagnóstico porque la gente no tiene recursos para hacerse los exámenes, porque además estos exámenes de los que hablamos son muy caros. Que es otro punto bien interesante. En cuanto si Los dos, el antitransglutaminasa, el antiendomicio y otro que se llama antigliadina, ¿sí? Esos 3 te cuestan alrededor de 5,000 pesos. Y si te quieres hacer la biopsia, te cuesta otro tanto. O sea, estamos hablando de que necesitas 10,000 pesos para llegar a un diagnóstico certero. a una detección oportuna. A ver, ¿puede haber alguien en este momento que sea celíaco sin saberlo? Muchos. Me dan muchos síntomas: diarrea, dolores de cabeza crónicos, inflamación crónica de intestino delgado. ¿También tiene que ver con el intestino grueso? ¿Se puede generar una colitis crónica? Hay enfermedades que les llaman enfermedades asociadas. Yo hablaba hace rato de colitis microscópica. Esta se da en la parte del intestino grueso y te da los mismos síntomas. Y esa no la puedes detectar más que con una colonoscopia, ¿sí? Dime, Lalo. Oye, Oscar, ¿y estos exámenes, el dominio público en las instituciones de salud, no los hace de manera gratuita? No. Como cuando vas y te hacen un diagnóstico de alguna enfermedad que tengas y te dicen No. tienes influenza tipo A, B. Diabetes. ¿no? Ajá, ¿no? El sector salud no contempla la Todavía enfermedad no. celíaca. No la contempla, simplemente. Por más que le hemos insistido, ¿Hay no un, quieren entrar al tema. ¿Hay un síntoma determinante o detonante para decir, este cuate es celíaco? No, ninguno. No. Además, acuérdate, aquí es súper importante, bueno, tú y todos los que nos están escuchando, ¿no? O sea, no somos máquinas que funcionan de forma aislada, somos organismos interdependientes. Así es. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué nos puede dar una jaqueca crónica, ¿no? Porque nos está haciendo falta agua nutritiva en las células. ¿Por qué? Porque nos está absorbiendo de los alimentos. Entonces, ¿por qué nos puede dar una diarrea? Pues por lo mismo. O sea, si hay deficiencia de nutrientes, si hay un nivel de toxicidad importante, o sea, vamos a presentar varios síntomas que tienen que ver con varias enfermedades, ¿no? O sea, la visión de la medicina alópata ha sido por siglos esta, ¿no? Justamente, o sea, bueno, creemos que es el riñón, bueno, vamos a quitarte el riñón, pero no, o sea, sí, exacto, o sea, Sí, el claro. riñón tiene que ver con todo tu organismo, o sea, con cómo está funcionando todo tu organismo, ¿no? Entonces, es por eso que es muy complicado tener, es como los productos milagro, ¿no? Pues no existe un producto milagro que te cure algo específico, o sea, entonces, esa es la cuestión. Yo aquí lo que podría recomendar o a lo que podría invitar a las personas que pueden sospechar que tienen esta enfermedad ahora, conociendo los síntomas y así, pues es poner atención a lo que comen. Me imagino que la enfermedad debe de agravarse cuando se consumen productos Se derivados detona. de estos test granos. Ah, claro. O sea, me Sí. imagino que si alguien se come una pizza, hamburguesa o una pasta, por ejemplo, debe de tener inmediatamente en la digestión, a los minutos de haberla ingerido, síntomas terribles. No, ¿No? esa es otra cosa.
O sea, una persona con enfermedad celíaca, cuando come gluten, la reacción no es inmediata, contrario a lo que le hablábamos hace rato de la alergia. La alergia puede ser inmediata, pero una persona celíaca puede tener una reacción hasta 3 días después. Y al tercer día tú dices, oye, pues ¿qué me comí ahora? ¿Qué me hizo daño? Y le estás echando la culpa a lo que te comiste ese día. Cuando lo que realmente te hizo daño fue lo que te comiste hace 2 o 3 días. ¿Sí? Esa es la reacción no es inmediata. Y ese es un gran riesgo. ¿A qué crees que se deba así en el tracto digestivo esta respuesta? O sea, el tema de la digestión, o sea, no digerimos inmediatamente. O sea, acuérdate que nuestro intestino delgado mide 12 metros y nuestro intestino grueso alrededor de 3,5, 4. Entonces tenemos 16 metros de intestino que la comida tiene que recorrer. Sí, y además si comemos de una manera inadecuada en cuanto a las combinaciones, pues la digestión es súper lenta. Los exámenes de laboratorio es un diagnóstico clínico, pero ¿hay algo determinante como celíaco, Oscar? O sea, ¿hay algo que usted diga, esto me puede dar, o cómo se llega a la detección personal antes de que un médico diga que es celíaco? Es muy difícil. Te digo, mira, te voy a platicar mi caso. Yo me enfermo teniendo 8 años y a mí me diagnostican hasta los 17 años. Y yo pasaba con diarreas frecuentes, yo me la viví en el hospital. Bueno, ahora con esta última detección que hubo de enfermedad celíaca refractaria, que es la que yo tengo diagnosticada, que como dato adicional te puedo decir que el 1% en el mundo de los celíacos puede ser refractario. O sea, en los enfermos hay diferentes tipos de celíacos. Nada más estas 2 diferencias. ¿Refractario? O eres celíaco o eres celíaco refractario. ¿Y la diferencia entre ambas? Que ya no reaccionas a la dieta nada más por la gran atrofia que tienes del intestino, que es mi caso. ¿Sí? Y aquí en México, por ejemplo, conocido, soy el único caso de enfermedad celíaca refractaria. Refractaria. Entonces ya hay que adicionarle ahí sí un medicamento. Y es un medicamento que te frena todo lo demás, ¿no? O sea, el intestino ya... a hacer trofología. ¿El intestino ya está muy dañado? Todo se puede regenerar. Todo se puede regenerar. Tenemos una experta en trofología que tiene un punto de vista de alcalinidad que todo puede se puede regenerar. Mientras respiremos, el cuerpo, todo, o sea, cada segundo está regenerándose, constantemente nos estamos regenerando. Entonces depende de la materia prima que le demos. Obviamente aquí, bueno, hay un caso de muchos años, ¿no? De enfermedad, crónico, de atrofia. Pero a lo mejor nos llevaría un poco más de tiempo, pero de que se puede lograr la regeneración, se puede, sin duda. Regresamos con más de la enfermedad. Tenemos el último bloque antes de meternos con alternativas. 4:44 de la tarde, línea telefónica WhatsApp para que se pongan en contacto con nosotros, 33 10 19 07 12. Quédense escuchando la sintonía de Radio Mujer. Hablamos de enfermedad celíaca, esta intolerancia al gluten que se genera a través de esta enfermedad, hoy aquí en Saludablemente. De la tarde se pone cada vez más interesante este tema de enfermedad celíaca y estoy descubriendo de la mano de los expertos que nos acompañan el día de hoy, pues los síntomas y tantas cosas que pues luego de repente nos podemos identificar. A mí lo que me parece terrible es cuántos celíacos están allá afuera sin saber que lo son, con malos diagnósticos y me platicaba Oscar la diferencia entre el celíaco general y el celíaco refractario, que a través de tanto daño y de un diagnóstico tardío, pues me platica que su intestino delgado básicamente es un tubo. Así es. Sin vellosidades. Así es. ¿Es el único caso en México? Conocido. O sea, a lo mejor por ahí hay otra persona. Sí, seguramente. Me dio un dato bien interesante. Me decía, me explica que una mujer que tiene muchos abortos puede también ser un síntoma de enfermedad celíaca. Así es, una mujer con abortos recurrentes, en donde no encuentran la causa, donde hay una causa injustificada, puede ser que sea celíaca y eso es lo que le esté provocando el aborto. ¿Hay un síntoma de obesidad o de extrema delgadez que también puede presentar un celíaco o no tiene nada que ver con el peso? No, o sea, generalmente somos delgados los celíacos, precisamente porque no hay esa absorción, pero hay celíacos gordos. Porque también contrario a lo que pueden ser las diarreas, puede ser con estreñimiento.
Entonces hay una persona puede ser muy estreñida y puede ser celíaca. O sea, la enfermedad celíaca se deriva en una serie de patologías Es tremendas. muchas. O sea, es como una enfermedad en cadena. O sea, se presenta la enfermedad, me imagino que es de nacimiento. Se hereda el gen y se puede, como no se puede desarrollar a través de toda la vida. Exacto, hay una predisposición Así genética, es. ¿no? Pero, ¿qué determina que detone o no? Pues el ambiente. ¿Cuál es Así el ambiente? Lo que le damos a comer al cuerpo. Claro, las Está pastas. acidificado, pues, o sea, tiene más probabilidades. Estamos acostumbrándolo a consumir harinas refinadas, de trigo, de centeno, ¿no? Claro. Eso, ¿Será una pues, enfermedad que ha tiene existido más. siempre o será una enfermedad que viene con la industrialización de los Históricamente alimentos? tiene toda la vida, ¿no? O sea, sí se conoce desde mucho tiempo, creo que desde a partir de la Primera Guerra Mundial que se diagnosticó. Ok. No tengo el dato presente, pero desde la Primera Guerra Mundial que se empezó a diagnosticar, precisamente retirando estos cereales de la alimentación, y se descubre qué es lo que está afectando al ser humano, ¿no? Pero ya a partir de la Primera Guerra es cuando empieza toda la industrialización de los Así alimentos. es. Entonces las tiene que ver. latas, Claro. o sea, las La latas. desnaturalización de los alimentos, o sea, Todo el lo que es la refinado, refinación. claro. Esa es la refinado, palabra claro. correcta. Viene la revolución industrial, estas dos guerras, las más claro. importantes que hemos tenido en el planeta, y viene la desnaturalización de los Claro, alimentos. para poder Sí. transportarlo, para que no se te eche a perder, para hacerlo llegar a los campamentos de los soldados. Toda la Tú vida de tú anaquel. debes conocer bien toda la transformación, porque se habla creo que de 7 modificaciones que ha sufrido el trigo, por ejemplo. 7 Y modificaciones. por eso hace tanto daño actualmente, ¿no? Además Claro. que el 90% de su distribución y comercialización es transgénica. Así es. O sea, no es un trigo natural, Sí, es un sí, trigo sí. ya Ya está modificado. modificado. Sí. ¿Qué nos decías, Lalo? Bueno, se me fue ahorita el dato, me quedé pensando en eso. Es que- Todos te comimos, ¿no? sí, que me pimponía, pero ahorita que me acuerdo te vuelvo a interrumpir. Es que es mucha información. Mira, por acá me dicen, a Rocío Peña, o sea, ella quiere saber si es así a nivel bioquímico, el gluten, cómo lo sintetiza. O sea, nos pregunta cómo sintetiza el gluten a nivel bioquímico el organismo de un qué celíaco y de será? un no celíaco. Pues de un celíaco no lo sintetiza, ese es el No tema. lo sintetiza. O sea, ni un celíaco lo sintetiza, ni un no celíaco lo sintetiza. La diferencia es que en un celíaco el intestino está permeable. Entonces, esa molécula traspasa la frontera del intestino delgado y se va al torrente sanguíneo. Entonces, en el torrente sanguíneo es donde el sistema inmunitario detecta esta macromolécula y entonces genera la respuesta inmunitaria. Una persona que es no celíaca, ¿no? Ok. Mira, me tiene comparte el- algo Rocío. Ella dice, con la enfermedad pueden doler las articulaciones y sientes el cerebro pesado y embotado o como si estuvieras intoxicado. Pues es que los síntomas también son tan ambiguos y muchos, tan así es. variados. Pues es que es una intoxicación. O sea, si tú Sí. lo ves, o sea, a nivel, o sea, estrictamente el organismo está intoxicado. O sea, hay una molécula que no está digerida y que el cuerpo no está reconociendo como un alimento, ¿no? Y es un agente externo y dañino Es para una- el organismo. Es una toxina, es Y un cada agente organismo va a tóxico. generar una reacción distinta Exacto. por cómo ha conllevado su alimentación. Exactamente. Ahorita ya recordé lo que les quería Ajá. mencionar. Si ustedes empiezan a ver las gráficas también de cómo empezaron las enfermedades que antes eran 1 millón, empezaron a dispararse y a ser más comunes a partir de la industrialización del alimento. La gráfica es Por supuesto. de miedo. Por O sea, se supuesto. empezó a industrializar el alimento y las enfermedades empezaron a subir a la par o se empezaron a duplicar, ¿no? Claro. Bueno, Sí, las porque- cardiopatías, y- las cardiopatías es la primera causa de muerte en el mundo y todo tiene que ver con un exceso de alimentos no solamente neutralizados, de las grasas animales, del exceso de Las embutidos. grasas saturadas que te Grasas venden saturadas. ya para utilizar en cocina, ¿no? Como Claro. estas mantecas vegetales que son muy utilizadas en la alimentación vegana. Que dices, Dios mío, de veras Y- están comiendo eso. Y aguas ahí con estos movimientos veganos. Este es un dato bien bueno. Aguas con los La movimientos pregunta veganos. de hoy, ¿no? ¿Qué tal? Sí, que están tan de moda. O sea, de repente hay que encontrar sustitutos naturales. O sea, cuidado con Saludables. Saludables, Saludables, con toda la ¿no? sustitución de alimentos cárnicos. Por ejemplo, fíjate, los vegetarianos modernos, o sea, la gente que se hace vegetariana en transición, se van directamente al gluten. A mí el Sí. gluten, yo sí lo consumo, no me parece tan saludable, aunque creo que no soy ni intolerante, bueno, alérgico no soy. Creo que no soy intolerante al gluten, aunque me pueden a dudar yo con tanta ambigüedad. Yo soy de los que veía Doctor House y tenía todas las enfermedades. Entonces ahora hablamos de celiaquismo y digo, híjole,
celiaquía. Un día Sí. me voy a hacer... Sí, pero el tema, como dice Lalo, es súper importante, o sea, sí estar informados y sí, o sea, como, híjole, como remitirnos a lo natural, ¿no? O sea, el sentido común es una buena guía, la lógica es una buena guía, entonces nada más hace falta como voltear un poquito a ver la naturaleza, o sea, cómo funciona la naturaleza, ¿no? Pues básicamente la naturaleza nos obliga a irnos, vaya, a lo natural. A un celíaco eso lo obligan. Claro. A encontrar sustitutos saludables y naturales y a tener una alimentación, yo creo que 80% sana y natural. Es que es bien curioso. La gente te diagnostican celíaco y corres a las tiendas. Y a comprar pan, y a comprar galletas, y a comprar todo lo que diga sin gluten, es Todo lo que es. quieres comprar. Aparte de que te vas a gastar toda la lana del mundo, ¿sí? Le estás haciendo daño al organismo porque le estás metiendo una serie de productos industrializados que te van a hacer mucho daño, seas o no seas celíaco, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Irse, frutas, verduras, carnes. o sea, Preparar ellos mismos. y con eso tienes. O sea, Y te todo eso obligan a sin ser gluten. naturista. Básicamente. Ahorita, bueno, haciendo un paréntesis, ahorita que comentaban de los especialistas, ¿no? Que pueden diagnosticar, me imagino que Oscar se refería a los alópatas, ¿no? Porque Sí, sí, médicos naturistas tienen mucho como este panorama de, o sea, de poder hacer un buen diagnóstico. O sea, ¿no? el Porque tienen naturista- las herramientas para hacer un diagnóstico. Un de naturista celiaquía sí tiene un criterio. mucho más pronto. Sí, yo o sea, creo que más el amplio. camino se acorta. La pregunta es cuántos médicos naturistas en México existen para poder acceder a ellos, ¿verdad? Vamos a tener uno aquí a cabina para que la gente por lo menos tenga un margen Sería de- bueno conocerlo, yo no conozco uno. Yo sí conozco uno, Cheya Michan, él es líder en, no sé si es exactamente, bueno, es naturista. No sé si tenga el criterio, pero sí es uno de los exponentes más amplios. que tiene. Yo lo veo desde el punto de vista de diagnóstico. El diagnóstico yo no creo que te lo pueda hacer un médico naturista. A lo mejor el tratamiento sí. O sea, el seguimiento y que te vayan recomendando qué es lo que puedes comer y qué es lo más adecuado para el organismo. Pero el diagnóstico yo lo pondría un poco en duda. Sí. ¿Qué no sé decir, Lalo? Hace un momento Sin mencionaba la parte del sentido común a la hora de alimentarse y eso es básico, ¿no? El sentido común no solamente va en lo que te vas a comer, sino cuánto te está costando lo que te estás comiendo. Exacto. Acostumbramos a llegar a tiendas de conveniencia que ya hay una en cada esquina y la gente come porque tiene que comer algo ahí para saciar y satisfacer el apetito, pero no necesariamente para comer Para y nutrirse alimentarte. o Para alimentarse, nutrir, ¿no? claro. Y de ahí todo ese tipo de alimentación es la que va haciendo daños al intestino y es la que va permeando la absorción de nutrientes. El problema es que eso también es muy lento, ¿no? Es una factura que pagas al final. Y el daño se va haciendo como tan paulatino que la gente no lo ve, no ve la reacción a corto plazo. Pero yo te lo digo así, yo lo veo por las generaciones que están ahorita naciendo, ¿no? Yo tengo clientes que me hablan porque todo así, es que todos mis hijos no pueden comer trigo, no pueden comer derivados de animal. ¿Y sabes por qué viene? Por herencia, que mencionaba Oscar, ¿no? Por todo lo que los padres consumieron y viene en su sistema inmunológico. Y de hecho, fíjate, hay un dato así súper impactante que es os habla de que somos la primera generación que estamos enterrando a nuestros hijos. Y no por guerras, ni por epidemias, sino por enfermedades crónico-degenerativas. O sea, es tal el estrés oxidativo que causan estos alimentos que no son alimentos, que el cuerpo no tiene de dónde, o sea, no tiene de dónde reconstruirse, no tiene de dónde regenerarse. Y lejos de eso, nos la pasamos intoxicándolos. A quien se desayuna una coca y unas galletas Sí, qué horror. Muy del hijo claro. del rey, ¿no? Bueno, o sea, Debe ser digo, ter- porque no podemos decir. Oye, marcas, los embutidos. pero es Yo terrible, nunca he estado en contra de es la terrible. carne, pero los embutidos ni siquiera nosotros lo conocemos como alimento antifisiológico y están llenos de gluten. Hablábamos también de los movimientos veganos y vegetarianos modernos que en pro de la salud, sin diagnóstico y sin enfermedades, también se acercan a sustitutos peligrosos como son las salchichas, los jamones, que todos son derivados del gluten y que aunque no tengan O una soya. intolerancia, o la soya, La soya, que es súper inflamatoria. inflamatoria, transgénica, y por ejemplo a mí el gluten no me parece que tenga una nutrición para un movimiento vegano vegetariano que lo que busca es salud. Sí, sí la tiene, o sea, el gluten, o sea, sí es una parte nutritiva del trigo. ¿Por qué? Porque es la proteína. ¿Sí? Lo que pasa es que, ¿qué sucede? Necesitamos acompañarlo de los nutrientes necesarios para que pueda digerirse. Sí, o sea, sí. si yo no soy celíaca, o sea, no tengo por qué no comer gluten, por ejemplo, ¿no? Y a mí me encanta el pan. Pero ¿qué busco? Pues, o sea, harinas alternativas, ¿no? Que sean claro. totalmente O trigo integrales. integral. Sí, totalmente Trigo integrales. integral, arroz integral, ¿no? Que está un poco Arroz consumido. integral, ajá.
Vamos por la última pausa. Si no, De la primera hora. nos va a quedar buenísima la próxima hora. 4:59 de la tarde. Tengo harinas alternativas para que participen con certificado gluten free. 31 22 11 90 36 47 18 83. Son harinas alternativas. Participen vía WhatsApp o vía telefónica y regresamos con más hoy aquí en Saludablemente.